Días, venamos delante del Señor y pedirle que Él sea que nos dirija en esta mañana. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, eh, tu verdad, que tú reveles a nosotros, que nosotros podamos conocerte y vivir en una relación contigo. Señor, tenemos muchas preguntas acerca de la vida y tenemos problemas en los cuales estamos luchando y honestamente tenemos problemas contigo. Y hay cosas que nosotros no estamos contentos a veces, cosas que no estamos confiando. Y a veces yo te pido que seas tú que nos revele a nosotros lo que necesitamos ver acerca de nosotros y lo que tenemos que ver acerca de ti, acerca de ti. Pido que seas tú que tomes esta enseñanza para poder presentar tu verdad con claridad a tu pueblo, para que nosotros podamos caminar fieles contigo, que podamos conocer tu gozo, conocer tu paz. Y te damos gracias de que por Cristo Jesús, nuestro Jesús Salvador, es en verdad ha resucitado de los muertos, está vivo para siempre. Tómanos a tu presencia en esta mañana y seas tú que hable a través de mí, Padre. Amén. No me mientas, María, Jesús está muerto. Nosotros lo vimos que Él murió, lo entendemos lo que eso quiere decir, ya terminó todo. No vénganos aquí con unas palabras locas que vites una tumba vacía. Nosotros no estamos creyendo eso. ¿Te sorprende eso? Oír palabras así, reconocer que tu Biblia te dice que los 11 discípulos consideraron las buenas nuevas de la resurrección no, no sin sentido cuando lo escucharon. Yo quiero hablar acerca de los obstáculos a la fe, porque, ¿sabes qué? Nosotros luchamos con dudas, luchamos con temores y a veces la manera que procesamos las cosas en el pasado interfiere para creer en el presente. La manera que nosotros desarrollamos la perspectiva en el pasado va a interferir para poder confiar a Dios en el futuro. Yo quiero que entendamos esta idea de que Dios tiene un plan y Él está trabajando en eso y es bueno y porque Él es bueno. Pero escucha, cuando tú crees que tú ya sabes lo que tienes que saber, hay mucho más que tienes que aprender. Yo no sé en qué lugar estés en esta mañana, pero yo estoy contento de que tú estás aquí para escuchar. Dios quiere preguntas y da la bienvenida a eso, pero tenemos que ver esto porque quizás tú no sepas todo lo que tienes que saber, pero espero que ahora podamos ver unas cosas de la palabra de Dios que nos van a ayudar para poder tomar pasos y poder ver cuál es el siguiente paso en la fe para ver en Dios. Ahora, si van conmigo a Lucas 24, tenemos esta gran historia de la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora, recordemos, estamos hablando aquí, solo es 3 días después de que Jesús había sido crucificado en la cruz por los romanos y afuera de Jerusalén, y ya había sido sepultado en una tumba de piedra, donde una gran piedra se puso en la puerta, y esa puerta estaba con cuidado de soldados, para que nadie viniera a robar el cuerpo. Así pues, estamos entrando en el domingo en la mañana a la historia que es gloriosa. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se presentaron junto a ellas los varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron: ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado.
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los hombres de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se recordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos le parecía locura las palabras de ellas, y no le creyeron. Pero levantándose Pedro, entró al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a su propia casa maravillado de lo que había sucedido. Así pues, tenemos esta historia maravillosa donde hay aquellos que están entrando a la tumba para ungir el cuerpo sin una perspectiva de lo que se iban a encontrar ahí. Y ellos estaban aquellos que tenían ese encuentro, que van y les dicen a los discípulos que algo glorioso está pasando, que se niegan a creer. Mientras hablamos acerca de la resurrección de Cristo Jesús, que aquellos que fueron más sorprendidos por la resurrección eran tristemente los creyentes de Cristo Jesús. Aquellos que se les había dicho estaban dudando. Podemos aprender cosas acerca de creer. La primera cosa es que estas mujeres vinieron temprano y traían las especies que habían preparado, porque este era el patrón de cómo apropiadamente sepultaban a una persona, porque Jesús había sido crucificado el sábado. Antes del sábado no lo habían hecho apropiadamente. Ellos vinieron a honrar al Mesías, venían a honrar al Maestro, venía a cual ellas habían seguido, y ellos querían ver que eso se hiciera apropiadamente. Mientras se venían, Marcos dice que están preguntándose en el camino, ¿quién va a mover la piedra de la puerta? Porque había esta gran piedra que se ponía a la puerta de la tumba, y la manera que esto se hacía allá es que hacían una zanja en la puerta para poder mover y recorrer la piedra y guiarla en el lugar donde se hallaba la tumba, para que ninguna persona, ningún animal moviera los huesos, y se ponía en ángulo para cuando la piedra se movía, ponía ahí, y no se movía naturalmente la piedra. Y ellas venían al cementerio para tratar con el cuerpo que había sido crucificado, que había sido golpeado, y mientras ellas llegaban a la tumba ya está abierta. Y así pues, ellas estaban sorprendidas ya, y ellas se preguntaban, ¿qué era esto? Dice aquí en el versículo 4, dice, en el segundo versículo dice, y ya removí la piedra del sepulcro, ya miraron que estaba abierta, y cuando entraron ahí, ellos reconocieron que el cuerpo de Cristo Jesús no está ahí. Y luego después vemos aquí que Pedro entra y dice que estaba ahí el linaje, las envolturas que Nicodemo y pues fue puesto ahí. Estas envolturas que estaban puestas en él, ahí estaban ahí, pero entras a la tumba y el cuerpo no está ahí, pero las envolturas en las cuales su cuerpo había estado, él están ahí. Eso sería algo de gran perplejo. Ellos estaban sorprendidos ahí. ¿Qué está pasando?, dijeron. Y yo quiero que entendamos esto, que quizás esto sea el primer obstáculo de la fe, es el no entender o mal entender. La idea es esta, que si yo malentiendo lo que Dios está haciendo, yo no creo en Él. Cuando yo estoy pasando en la vida, yo tengo una perspectiva, yo tengo una idea, yo tengo un pensamiento cómo quiero que Dios trabaje.
Cuando yo no estoy viendo que eso pasa, entonces yo tengo un mal entendimiento. Y yo no sé acerca de mí, pero cuando yo tengo un mal entendido de Dios, yo tengo frustraciones con Dios. Yo no estoy muy contento acerca de lo que Él está haciendo, pero yo sé, creo que estas mujeres estaban preocupadas por esto. Yo estoy pensando que María ya estaba por desmayarse. Dice, fue malo que él fuera crucificado y luego lo sepultaron y ahora venimos aquí y su cuerpo no está aquí. ¿Qué está pasando? Y quizás Dios te tenga a ti en esa situación. ¿Qué está pasando? Pero yo sé que que Dios sabe lo que está pasando y Él tiene un plan en el cual tú estás para crecer en tu fe. Quizás parece que no te ayuda en esto, pero Dios va a crecer tu fe en esto. Ellos tenían este malentendimiento y mientras entras a ese lugar de malentendimiento, es peligroso ahí porque llegamos a una conclusión acerca de tu observación. Oh, alguien robó el cuerpo. Oh, esto va a ser terrible. Oh, Dios me ha fallado. Oh, Dios no me ama más. Hay conclusiones en las cuales a veces nosotros llegamos ahí cuando hacemos observaciones acerca de la vida y eso nos puede poner en peligro aquí. Pero quiero que miremos algo aquí. Estos ángeles se presentaron ahí y le hablaron a las mujeres. Ellos están ahí en una ropa maravillosa, resplandeciente. No es un gran vestido para ir al pueblo. Es que su ropa literalmente estaba brillando. Y era cosa maravillosa aquí, era un encuentro sobrenatural. Y mientras ellos miraban a las mujeres aterrorizadas, ellos se ponieron su cabeza a la cara y ellos le dijeron, ¿por qué buscas al que está vivo entre los muertos? Ahora, nosotros preferiríamos que ellos dijeran, Jesús está vivo. Pero lo que Dios hace a través de los ángeles, Él confronta a la duda, el malentendimiento que está en sus mentes, es la primera pregunta. Yo no sé qué estás buscando en la vida, pero no se encuentra en el cementerio, no se encuentra en otras personas, no se encuentra en la medicina, no se encuentra, la vida se encuentra en Dios. Y dice, ¿por qué tú buscas al que está vivo entre los muertos? Él no está aquí, pero ha resucitado. Ellos van a revelar verdad. Aquí está el primer principio que queremos que miremos aquí. Esta idea de que Dios elimina nuestro mal entendimiento revelando su verdad personalmente. Él nos va a ayudar, nos va a tratar con el mal entendimiento revelándonos verdad. Y es por eso que les digo, entren a la Biblia. Mientras tú estudias la palabra, Él te va a revelar cosas a ti que te van a dar un claro entendimiento por qué está pasando esto en mi vida. Quizás no entiendas por qué, pero quizás puedas ver lo que Dios me está enseñando aquí, lo que Dios me estaba haciendo aquí. Cuando vemos atrás en la historia, atrás, podemos decidir cómo Dios usó para edificar nuestra fe, si nosotros dejamos que Dios nos revele estas cosas a nosotros. Así pues, ellos tenían una perspectiva equivocada. Ellos miraban a Cristo que estaba muerto, pero Él no está muerto, Él está vivo. ¿Cómo ves tú a Jesús? Es la cosa más importante que puedes responder en tu vida. ¿Cómo ves a Cristo Jesús? ¿Es Jesús un monje que vivió en el pasado, un buen maestro, o es Jesús en verdad el Hijo de Dios? El Salvador que murió en la cruz por ti, que ha resucitado de los muertos. Cuando hacen estas preguntas, estas mujeres tienen que entrar a una diferente mentalidad. Cuando Dios hace preguntas, Él no está buscando por información. Él está proveyendo revelación. Él ya sabe todo. Él no está diciendo, me das una idea. Quiere que ellos reconozcan esto. Dios quiere que reconozcamos, creamos. Si quieres ser una persona que creer en Dios, tú tienes que estar dispuesto a ser corregido. No es a veces divertido eso para nosotros. ¿Estás dispuesto a ser corregido para que puedas ser instruido en lo que es la verdad? ¿Ves? No sabes que
No sabes lo que tienes, lo que tú sabes hasta que tú reconoces que no sabes. Sí, nosotros no sabemos lo que no sabemos. Necesitamos las instrucciones de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Él nos enseñe. Él ha resucitado aquí. Esa es la decoración gloriosa que viene del cementerio. La mejor noticia es que salió de un cementerio. Cristo Jesús está vivo, pero la implicación de su vida son más grandes de lo que nosotros podemos cubrir en esta enseñanza. Pero deja compartir unos pensamientos con ustedes. Jesús está vivo, es exactamente lo que Él prometió. Y Jesús cumple sus promesas. La resurrección declara que nada es imposible para Dios. La resurrección declara que hay victoria sobre la muerte. La muerte es real, pero hay victoria sobre eso. Y hay vida después de esta vida. Y lo que Jesús declara a nosotros puede ser confiado como verdad porque Él es verdadero. No nada más muriendo por nosotros en la cruz, pero resucitando otra vez y destruyendo y dando el poder de Dios. La resurrección es gloriosa. Es un gran mensaje para nosotros. Queremos que veamos eso y más que todo esto, yo quiero que entendamos que Cristo Jesús prueba que nada es imposible para Dios. Y tú puedes venir con Él y confiar con tu vida en Él. Quizás algunos de ustedes tengamos obstáculos en la fe. Pero ¿por qué estos discípulos fueron sorprendidos por esto? Porque los ángeles dicen, deberían de saber y haber sabido esto. ¿Por qué buscas al que está vivo entre los muertos? Ellos les dicen algo interesante aquí. Dice, recuerden cómo Él les habló a ustedes mientras Él estaba en Galilea. Recuerden. Recordar es una gran cosa en la Biblia. Estaba a través de toda la Biblia en el Nuevo Testamento. Debemos ser personas que recordemos, porque si olvidamos, tú tienes problemas espirituales. El obstáculo número 12 aquí es el entendimiento y cómo crecer. La fe es ser olvidadizo. El olvidar, a veces dice, oh, yo tengo gran problema aquí. Por cierto, cuando yo estaba pasando esto en mi mente, después de haber hecho el trabajo, dicen, yo no me recordaba cuál era el segundo punto. Sí, el segundo punto era se me olvidadizo. Es temprano para tener ese síntoma en mí, pero yo sé que algunos de ustedes ya lo tienen, pero yo estoy tratando de no llegar ahí. Pero bueno, el ser olvidadizo, mientras yo olvido lo que Dios me ha hecho o ha dicho, entonces yo no voy a confiar en Dios. Yo voy a dudar más. Voy a dudar más si lo que Dios no recuerdo lo que Dios ha hecho conmigo, si no recuerdo las promesas que Él me ha hecho a mí, las promesas que Él te ha hecho a ti, y si no recuerdas esas cosas, vas a dudarle cuando la vida sea difícil. Así es una cosa crítica aquí. Cuando tú te mires en una situación así como estas mujeres, ellas estaban perplejas, ellos no entendían qué estaba haciendo Dios. Cuando tú estés en ese lugar perplejo, piensa en eso. Yo les dije, toma un tiempo para pensar en estas cosas. A veces nosotros somos personas que respondemos instantáneamente a las situaciones y a veces no está bien. Muchas veces la primera respuesta es la carne, y la carne muchas veces no es muy hermosa, no está muy bien. Así pues, cuando llegamos a ese lugar en el que estás perplejo, no entres en pánico. Mira lo que Dios está haciendo, cuál es su plan para mí. Y así las siguientes preguntas que tenemos que hacernos es, ¿a quién tenemos que ver? ¿Cómo Él trabaja? ¿Cuál es su promesa? Versículo 8 dice aquí, versículo 6, dice, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerda cómo Él te habló a ti cuando Él estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Recordemos, esto es parte de lo que hace la resurrección.
de gran poder y confirmación de la confianza en Cristo Jesús, que ya Él nos había dicho antes de que esto pasara. Él declaró esto antes que fue tratado, mientras Él estaba tratado en su juicio, hablaba de su destrucción de su propio cuerpo, y ellos cuidaban la tumba porque Él ya había dicho que iba a venir otra vez más a la vida. Es algo que ellos podían recordar. Dice aquí, recuerda esto, que Él nos dijo que Él iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, que iba a morir, que Él dice que iba a ser sepultado y iba a resucitar de los muertos. Una de las preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos cuando tengas momentos de perplejos en tu vida dice aquí que la siguiente cosa en el versículo 8 dice que ellos se recordaron sus palabras. Los ángeles están hablando con ellos. Miremos otra vez aquí. Veo algo muy hermoso aquí, pero María entran a la sepultura en la piedra, unas mujeres adentro y otras afuera, y ellos tenían los ángeles les dicen, ¿no recuerdas lo que Él te dijo a ti? Ahora, dice que en ese momento ellos se recordaron. Oh, sí, es correcto. Jesús dijo eso. Así pues, ¿cuál es cosa significante aquí? Bueno, los creyentes pueden desarrollar fuerza en su fe recordando las palabras de verdad. El ser olvidadizo es un obstáculo, pero cómo tú puedes vencer ese obstáculo es dar fuerza a tu fe recordando las verdades de Dios. Ese es el principio número 2. Recordemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que edifica tu fe. Es mi responsabilidad también recordar la palabra de Dios. Recuerde, Dios dice, yo sé que hay algunos de ustedes que no pueden cambiar esa capacidad física de recordar. Mi mamá ya está lista para decir, oh, James, estoy olvidando tantas cosas y casi todo. Yo le recuerdo a ella que, oh no, ya me dijiste esta otra historia, recuerdas estas cosas, tu memoria sigue trabajando, pero la memoria presente tiene unos problemas. Yo quiero que recuerdes algo acerca de, tú no puedes decidir qué tan bien trabaja tu mente. Que a veces deseamos hacer eso, pero cuando no decidimos es esto, pero sí podemos decidir de cómo podemos recordar cosas a nuestra mente acerca de la verdad. Recordar la verdad en tu mente, leyendo tu Biblia a diario, viendo las escrituras que son especiales para ti. Esto va a edificar algo, la verdad en ti, una fuente de recuerdo en tu mente, en nuestro corazón, que nos ayuda a caminar por fe. Yo quiero que recordemos estas cosas y podamos, y cuando pensamos en el punto de crítico en nuestra vida, de quién es Dios y cuáles son las promesas que Él hace, entonces nosotros vamos a tener una fe más fuerte. Así pues, la fe siempre está basada en la verdad, no está basada en superstición. Cuando yo recuerdo la verdad, eso va a dar fuerza en mi fe. Ahora pensemos en esto. Yo no sé cuáles son tus creencias, pero toda creencia está basada en algo. Tradiciones, supersticiones, fábulas, una idea en tu mente. Hay muchas conspiraciones acerca de historias ahí. Yo voy a caminar en este camino, pero las personas vienen con muchas ideas y dicen, pero no hay pruebas para reforzar tu perspectiva que es verdad. Fe tiene que ser edificada en verdad. Jesús dice que su verdad es la fundación. Él es la roca en la cual nosotros edificamos. Ahora pues, mientras yo te hablo a tu vida, yo quiero que pensemos acerca de
¿Dónde estoy edificando? ¿Estoy edificando en mis perspectivas? ¿Estoy edificando lo que dice el gobierno, lo que dicen mis papás o mis amigos? ¿O yo estoy edificando lo que la palabra de Dios declara en mí? Porque esto es verdad y yo quiero que caminemos en ella. Así pues, ellos escogieron creer, ellos recordaron sus palabras y es cosa interesante lo que pasa enseguida, que ellos regresaron a la tumba y reportaron esto a los 11 y a los demás. Cuando tú recuerdas la verdad, esto te va a dar valor. Cuando tú recuerdas la verdad, tienes confianza en lo que puedes hablar con otras personas. Así pues, una de las razones por las cuales yo te animo con regularidad, recuerda la verdad para que tú puedas hablar la verdad a otras personas. Aquí estas mujeres salieron de la tumba y ellos quieren ir a decirle a alguien más: hey, tenemos buenas nuevas. Cuando tú tienes buenas nuevas, tú quieres decirle a los demás, porque nos gusta hacer. Alguien me dijo: oh, yo tengo 2 nietos que vienen en camino. Oh, cosa maravillosa. Nosotros queremos compartir eso, no queremos mantenerlo para nosotros mismos. Cuando ellos supieron que Jesús estaba vivo, querían decirle a los discípulos. Ellos corren para ir a decirle a los discípulos, y cuando están yendo, ellos están pensando. Y en otros evangelios dice que estaban preocupadas a sus respuestas. Y les dice aquí, cuando vinieron aquí en versículo 10, ellas eran María, Juana y María, la madre de Santiago, y otras mujeres con ellos. Y todas ellas eran mujeres que fueron parte del ministerio de Jesús, que ayudaban, que proveían comida, proveían soporte y que hacían cosas en el ministerio de Cristo Jesús, que mientras estaba en Jerusalén. Y ellos habían estado con él todo este tiempo, y algunos de ellos eran parientes de él. Dice aquí, estaban dando estas cosas a los discípulos. Regresaron ellas, dijeron a los discípulos: la tumba está vacía, Jesús está vivo, Él ha resucitado de los muertos, así como Él nos dijo. Y el apóstol dijeron: oh, bien. No lo hicieron. No hicieron: oh, bien. Por cierto, en vez de eso, lo que dijeron fue, estas palabras dijeron que no tenían sentido. Ellos miraron a la situación y dijeron: oh, ustedes están locas. Oh, esto es el tercer obstáculo. Dice, esta cosa de no creer es algo que escogemos, es eso. Y nuestra fe es también... Nuestro corazón responde mientras las circunstancias revelan mi actitud. Si es orgullo, si yo sé lo que yo sé, entonces yo no voy a estar abierto para poder entender más. Si yo decido lo que yo creo sin examinar las pruebas de Dios, yo soy de gran orgullo. Tenemos que entender que esto es un obstáculo para que tú puedas hacer progreso en tu fe, es poder humillarte a ti mismo, porque el orgullo te va a impedir que creas. Y yo pienso que esto es cosa de sorprenderse, y una cosa, situaciones difíciles para estos hombres. Ellos habían visto su Mesías ser crucificado, ellos habían visto y pensar de lo que debía y no debería haber pasado en su mente, y reconocer que ya se había terminado, y en el punto de dolor nosotros podemos escoger lastimarnos a nosotros mismos. Esto no nos hace feliz, no estamos en el lugar feliz en las situaciones así. Y estas mujeres vienen a hablar con estos hombres y ellos no les creen. Ahora, yo estoy seguro que esto no les ha pasado a ustedes, mujeres, pero en ocasiones los hombres se les conocen que no aceptan el testimonio de las mujeres por sus emociones basadas en la capacidad de poder decir las historias y no verdades que no están incluidas aquí. Oh, yo no te creo, dicen. Así pues, todas en buena compañía si eso les ha pasado a ustedes, porque esto es a las mujeres que vinieron a decir la mejor historia a los discípulos. Oh, ustedes están locas. Pero mira lo que pasa aquí enseguida. Versículo 12 dice, las palabras que no tenían sentido y ellos no le creyeron.
Ese es el orgullo de no creer. Pero Pedro se levantó y corrió a la tumba. Y mirando adentro, miró el linaje envuelto solo y regresó a su casa maravillado de lo que había pasado. Pedro rechazó el testimonio de amigos cercanos, pero movió su corazón y su mente para ir a ver a las pruebas. Y mientras yo comparto esto con ustedes, yo quiero animarte. Quizás no me creas a mí, está bien. Yo quiero que creas en Dios. Yo quiero que vayas a ver a las pruebas. Aquí está el tercer principio de que todos podemos dar fuerza a nuestra fe examinando, humillándonos a nosotros mismos. Si tú quieres conocer la verdad, busca las pruebas. Muchas personas han sido convertidas al buscar las pruebas en sí mismo. Un libro que fue escrito por un licenciado tratando de comprobar que no había resurrección, de la idea de que nosotros buscamos las pruebas, somos movidos a responder a la verdad, es que Cristo Jesús resucitó de los muertos y parte de las verdades es que sus apóstoles, sus seguidores, fueron aquellos que no creían creer, no tenían la expectativa. Ellos tenían que ser convertidos a su propia vida, creyentes. Tú puedes estar en incredulidad, aunque conoces la verdad. Aquí están sus discípulos, ellos no están creyendo, se les dijo la verdad, pero no creían. Yo no sé dónde estás tú atorado, dónde estés con problemas, pero aquí tú puedes estar aquí en problemas porque tú estás en orgullo y no vas a buscar esto. ¿Cómo vamos a ver esto y dejar que Dios te lleve a un punto de arrepentimiento, de cambiar tu mente, de cambiar tu corazón acerca de Dios y cómo Él trabaja en tu vida? Lo que sea una cosa de dolor en el pasado o agonía en la cual tú estés pasando y llegues al lugar que dices, Dios está muerto, Dios no está, no tiene, no se interesa en mí. Si tú buscas las evidencias, la cruz de Cristo prueba que Él te ama. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es a quien podemos confiar. Y yo quiero que entremos en esto y puedas dar fuerza a tu fe, humillándote a ti mismo para examinar las pruebas. Toma tiempo para leer tu Biblia. Busca tiempo para leer libros que se han se han escrito con esta cosa. La resurrección es el evento de más verdad y de mucho estudio. Piensa en esto. Si tú tomas el tiempo para examinar las verdades, tú vas a crecer tu fe en gran significado. Yo no sé si esto te ha pasado a ti, pero ya me ha pasado a mí, pero no tan seguido, pero estás pasado y un policía te saca a la orilla y entras a la verdad y sabes las preguntas que ya vienen. Y usualmente ¿sabes por qué te paré? Y yo te sugiero que no digas no. Yo traté eso y eso no bien recibido, pero cuando ya te hacen a la orilla, dice, por favor, ¿me enseñas tu licencia? Y tú pues tienes que demostrar pruebas de que tú en este reino del estado que se llama Oregon y hay un gobierno que has entregado a la autoridad de que tú tienes la habilidad de manejar. Bien, esas son las pruebas. Y luego también viene la siguiente prueba de inseguridad y luego prueba del título de quién es el dueño del carro. Pero ¿qué están haciendo? Ellos están confirmando tu historia con pruebas. La verdad es esto del Evangelio, es que Dios confirma su historia con pruebas para que tú puedas creerlas. Y yo quiero que pensemos en esto porque
es humillante ser parado por un policía, pero ellos están haciendo su trabajo. Pero si podemos confiar y responder a estas personas, lo que yo trato de decir aquí es que nosotros nos sometemos a alguien que necesita pruebas porque reconocemos que estamos en ese lugar. Yo quiero que pensemos estar aquí. ¿Quieres entregarte a la autoridad de Dios mismo, donde dice, yo te he dado las pruebas para que tú me confíes en mí? ¿Puedes confiar tú en mí? ¿Puedes dar un paso a buscarme? En Santiago dice que Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Es un versículo que puede tener miedo, que Dios se resiste al orgulloso, a la persona orgullosa, pero es cosa maravillosa, un versículo maravilloso, porque Él da gracia al humilde, le da a la persona favor a la que se humilla. Yo con orgullo puedes reprochar lo que yo te digo, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios crucificado en la cruz, cargando tu pecado y el mío, y el castigo sea movido por ti, y luego después resucitó de los muertos. Tú puedes reprochar esto, pero también dice que Dios se opone a eso. Pero también dice que da gracia a ti si tú te humillas. Pues yo te invito a que tú te humilles delante de Dios y recibas el don de la vida eterna que ha sido dispuesto en Cristo Jesús. En Romanos 10, 9 y 10 dice que tenemos estos versículos que se nos dicen muy claros y muy significantes. Dice, si tú confiesas con tu boca que Cristo Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos, tú vas a ser salvo. Porque con el corazón la persona cree para el resultado de justicia, y con la boca él confiesa, resultando en salvación. Porque la Escritura dice que todo aquel que en él cree no va a ser reprochado, y aquel que se llama en nombre del Señor va a ser salvo. Así pues, yo te invito a que te humilles delante de Dios y pon tu fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Y si tú ya has hecho eso, maravilloso. Si no has hecho eso, puedes hacerlo aquí. Humillarte delante de Dios y híncate. Así tu cuerpo ya lo puede hacer. Si tú te has puesto en ese lugar delante de Dios y dices, yo necesito tu ayuda, Dios. Oramos y decir, por favor, perdóname. Por favor, pon la vida de Cristo en mí. Es cosa maravillosa que Dios va a hacer. Yo recuerdo aún cuando yo escogí hacer eso, y fue lo mejor que he hecho yo. Pero también estoy hablando a personas ahora que han puesto su fe en Cristo Jesús, pero han venido duros, no, duro de corazón, quizás no en todo, pero unas cuantas cosas. ¿Estás tú dispuesto a humillarte delante de Dios y que Él te enseñe cosas más? Enséñame cómo el amor de Cristo y la verdad de la resurrección se aplica a mis circunstancias, a la situación que yo estoy frustrado, para que tú te muevas al lugar que estás perplejo y venir a confianza a poder decirle a otros que Cristo Jesús es el Señor resucitado de los muertos. Aleluya. Eso es la mejor cosa que yo te puedo decir. Cristo Jesús está vivo. Aquel que murió por ti ahora está vivo por ti. La Biblia dice que Él está intercediendo en el cielo, y la Biblia dice que Él viene otra vez. Nosotros anticipamos su regreso, pero solo humillándonos a nosotros mismos y buscar las evidencias te va a llevar a ese lugar de dar fuerza a tu fe. Yo te animo que te humilles delante de Dios. No dejes que el orgullo te lleve allá, y eso te va a separar de Dios en vez de acercarte a Él. Pero el obstáculo de fe se vencen en humildad y abrazando la verdad de Dios. Aquí está la verdad. Nada es imposible con Dios. Y Cristo Jesús ha resucitado para siempre.
Así pues, escoge hoy de responderle a Él, escoge de recordar sus verdades que tienes que recordarte, escoge arrepentirte de esas cosas que Dios te está diciendo. Eso tiene que ser abrazado con humildad, y eso, con todo eso, quiere decir, cuando tú escojas eso, para regozarte, porque Cristo Jesús está vivo. Aleluya. Vamos a hablar. Padre, gracias por Cristo Jesús, de estar dispuesto a sufrir por nosotros, para ir por la agonía, por el abuso por el que Él atravesó, tomando mi pecado en sí mismo, experimentando tu coraje en ti mismo y muriendo. Te doy gracias, Señor, porque tú guardas, cumples tus promesas, que Cristo Jesús resucitó de los muertos y ahora Él vive para siempre. Y nosotros tenemos los testimonios que nosotros podemos confiar, que nosotros podamos confiar con nuestras vidas. Tú conoces los corazones en el cual nosotros estamos perplejos, donde estamos enojados, donde estamos adoloridos. Yo te pido que en esta mañana, que esta verdad que yo comparto pueda aplicarse a cada corazón que está escuchando a ti. Que tú nos encuentres con nosotros aquí. Si tú estás escuchando esto esta mañana y no has hecho ese llamado, puedes llamar en Cristo Jesús y que Él te salve, porque a todo aquel que llame en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias que tú nos puedes salvar, no importa nosotros dónde estemos, sino en quién estamos confiando. Señor,